todo bien. Acá vamos a comenzar con la clase 4, ¿sí? De instalación eléctrica. ¿Sí? El proyecto que habíamos creado, pero hoy vamos a hacer hincapié a más que nada eh, que no se tiene en cuenta. Todos tenemos en cuenta, ¿sí? Eh, los circuitos, ¿no? Bueno, los apliques, los enchufes, pero la parte de iluminación no se habla mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sabían, hay un cálculo. Para hacer la parte de iluminación, necesario hacer un cálculo de iluminación. Por muchos factores, obvio que es una casa unifamiliar, pero esto hay que analizarlo, no es porque yo pongo un foco según la normativa, me dice no, acá va un poquito y acá. No, hay que tomarlo en serio toda esta parte, ¿sí? Que no se toma muy en serio. Sí, creo que calculo que lo que hacen, lo que son proyectistas eléctricos y lo que son diseñadores a la vez, sí. Em, yo por ejemplo estoy diseñando, sí, en SketchUp, la parte de iluminación, sí, la parte de iluminación que acá les voy mostrando, sí. Yo tengo que saber, sí, la intensidad ilumínica de este sector, porque vamos a ver que acá, sí, ¿sí? La iluminación, si yo pongo más luz, ¿entendés? Si yo no calculo esta luz, se va a ver así. Yo pongo uno de 12 watts, se va a ver así. Eso hace mal, es contaminación ilumínica, se llama. Pasa acá, pasa en todos lados, en las calles, si vos vas cruzando por la vereda, cuando no hay luz, y que opaca el cielo, también opaca la visión. Obvio que en una cocina necesitas buena luz. ¿Por qué? Porque si yo tengo mala luz en una cocina y estoy cocinando, ¿sí? Te puede cortar los dedos. No ves, pero a la vez te puede cegar, te hace mal a la vista. Lo que tiene problema miopía o esas cosas. Entonces no lo piensan, no se piensa de esa manera. Algunos sí lo van a pensar o no. Entonces yo de acá tengo que decidir qué cálculo se hace. Porque se lleva un cálculo, ¿sí? O cuánta lamparita en una cocina. Si yo tengo una cocina, se marca la cocina, sacamos la superficie, ¿sí? Y a través de eso decido qué iluminación, cuánta iluminación necesito en ese lugar. ¿Cómo sacar ese cálculo? ¿Sí? Y cuánto, por ejemplo, cuánto luminex es una lamparita? Por ejemplo, que uno de 7 watts, no sé cuánto es. ¿Entendés cuánto luminex? Entonces, a través de ese cálculo, voy a decir, bueno, capaz que lleva dos lámparas, una lámpara de 7 watts, ¿sí? Y no sé, o de lleva de 10, ¿entendés? O de 12, ¿entendés? O cómo lo distribuyo, o cómo lo pongo. Lo que son diseñadores interior, ¿sí? Que hacen esto, ellos se fijan mucho eso. Porque igual la idea es que si vos estás acá en la tele, en la televisión, si yo pongo una luz acá, me va a reflejar entre la tele la lamparita. Entonces, y te arruinó. Y vos decís, uy, tengo que llamar a un electricista que me cambie ese foco, que me cambie el lugar, eso. Entonces, dice, ya el diseño de esa lámpara que vos pusiste hermoso, que te salió fortuna, te cambió toda la estética. Te gustaba esa lámpara que esté ahí. Y justo no quería. Pero si yo cambiaba de foco de otro lado, le pondría acá, por ejemplo, ¿no? No sé, así y lo proyectaría de este lado, ¿ves? Así, que me lo marque así. Ahí, ahí. ¿Entendés? Que me tire la luz para allá, ¿ves? Acá. Vamos a correrlo para que se vea. Este lo levantamos. Sí. ¿Ves? Entonces yo voy marcando cómo quiero que se vea la iluminación de ese lado. ¿Sí?
y cómo se verá de este lado, ¿no? Pero también acá, estos focos, ¿sí? Este que están acá, yo pongo acá, le pongo bastante iluminación también, lo mismo, ¿sí? Fíjate cómo ve que se marca la luz. Entonces yo tengo que calcularlo bien. A veces lo pongo menos, hago más ancho que se ilumine, entonces va jugando. ¿Ves? Quizás lo tengo que bajar, y acá me dice, no, bájalo, ¿sí? Tengo que bajar la lámpara, ¿sí? Para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, ¿entendés? Es importante todo esto, ¿entendés? Pero yo tengo que saber calcular cuánto es la iluminación que necesito para, o si tengo que poner uno acá, ve que ahí le bajé la opacidad, la iluminación, si quizás uno más amplio, o quizás que tengo que poner, no sé, quizás acá unos LED acá, ¿sí? O que me haga unos LED acá que ilumine, ¿sí? Pero de eso se piensa, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Todo, ¿entendés? Eh, a eso vamos. Entonces, yo preparé un apunte, ¿sí? Que explica, ¿sí? Para tomar esta decisión, ¿sí? Porque una vez que, bueno, hacemos todos, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer, el diagrama unifilar, ¿no? Sacar, ¿no? Paso por paso, ¿sí? De predimensionar, a ver qué grado de electrificación es, ¿sí? Decidir los circuitos, ¿sí? Si cuánto van, cuántos circuitos van, bueno, ver a través de la normativa, y empezar a diseñar. Bueno, pero el tema de los foquitos no están. No están. Yo puse un foquito acá, pero capaz que tengo una tele, ¿sí? Y capaz que una lámpara que me dé la luz así. Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo funciona la luz. ¿Sí? Porque la luz, ¿entendés? Es una energía, como saben, como cualquier luz, ¿sí? Que si yo pongo una luz afuera, no se va, se va a tratar de escapar. Pero si yo la encierro, esa luz se mantiene. Entonces, pero ¿cuánta luz necesito generar acá sabiendo que es una habitación? Es una habitación. Bueno, una habitación, ¿cuánto está? 5 horas. Solamente necesitas quizás para ir a dormir o tirarte una siesta. Y si me voy a tirar una siesta, tengo que cerrar la cortina, ¿sí? O si quiero ir a la pieza porque estás enfermo, ¿sí? Y quiero descansar la vista y quiero dormir y no puedo dormir porque el tema de la iluminación, si de acá justo te da, no te da, y te da justo en la cara, si eso también es problema de diseño, ¿sí? O estás mirando la tele y refleja el foquito, ¿sí? Entonces quizás tendría que poner la luz más de otro lado, que quizás poner una acá, otra acá, para que la luz haga rebote y no te opaque. Entonces, y ahí ya te cambió, porque si yo pongo el foco acá y lo enchufo acá, quizás tengo que poner este lado. Ya te cambió el diseño. Y va a tener que sacar, y la mayoría que dice, oh, tengo que tener un cable por acá y acá. Plata. Perdón. Entonces, de eso vamos. A pensar cómo se diseña la iluminación. No solamente la iluminación exterior también. Yo tengo foquitos afuera, ¿sí? ¿Qué luz necesito para proyectar acá? ¿Sí? Eh, y a través de eso, cuando una vez vos tenés esa idea, a ella formás los circuitos. La mayormente no. Dicen, bueno, te ponen acá, dice un poquito, sí, pero no se calculó. Esto es una casa. ¿Y si es un quirófano? Un quirófano. O una oficina, porque no es lo mismo una oficina que un quirófano. Uno necesita más luz y uno necesita menos luz. En una casa necesita, depende de los sectores, ¿sí? No es lo mismo. Iluminación en el baño, porque justo tenés un foquito acá,
¿Por qué le ponen un foquito donde va abajo de la lámpara? Perdón, en los espejos. ¿Por qué? Porque sabiendo que tengo un foco ahí, me ilumina el espejo y me cantila. Entonces le ponen sí o sí, hay espejo ahora que ya tiene alrededor luces. Eso hace que las luces choquen y, y no resplandan entre, no 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 hace, no pegan, ¿sí? No sé cómo explicarlo. En una cocina vos necesitas más luz. ¿Por qué? Porque estás cocinando, donde estás cocinando, quizás, no sé, ahora lo vamos a ver, necesitas 500 lúmenes, ¿sí? Cuando en una habitación necesitas entre 100 y 75 a 100 lúmenes, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto es lúmenes? ¿Cuánto es un foco? ¿Cuánto mide un foco de 7 watts? ¿Cuántos lúmenes es? Eso ya lo vamos a ver en una tabla, así que yo ya lo descargué, ya lo puse, ya lo vamos a ver para poder calcular y a la vez después llegar acá, ¿sí? Y llevar ese cálculo a SketchUp para poder iluminar, ¿sí? Este es un proyecto de una casa que estoy haciendo, así que bueno, y a la vez estoy amueblando todo el sector, ¿sí? Después lo van a ver bien. Dejo el apunte que van a que le voy a estar explicando. En sí le va a estar explicando al chat GPT para que vea de qué se trata. Así que bueno. Manual de cálculo y diseño de iluminación para proyectos eléctricos. Guía técnica para el análisis, cálculo y selección de sistemas de iluminación. 1. ¿Por qué es importante calcular la iluminación en un proyecto eléctrico? Cuando se piensa en un proyecto eléctrico, muchas personas imaginan únicamente la ubicación de los tomacorrientes, interruptores o la colocación de algunas luminarias. Sin embargo, un proyecto eléctrico profesional comienza mucho antes, con el estudio y el cálculo de la iluminación necesaria para cada ambiente. La iluminación no debe decidirse por intuición, costumbre o únicamente por criterios estéticos. Cada espacio tiene necesidades específicas de acuerdo con la actividad que se desarrolla en él. No es lo mismo iluminar un dormitorio, destinado al descanso, que una oficina donde se trabaja durante varias horas frente a una computadora. Del mismo modo, un quirófano requiere niveles de iluminación mucho más elevados y precisos que cualquier ambiente residencial. Por esta razón, el cálculo de iluminación constituye una etapa fundamental dentro del proyecto eléctrico, ya que permite determinar cuánta luz necesita realmente cada ambiente para garantizar seguridad, confort y eficiencia. La iluminación como parte del diseño del proyecto. La iluminación no solo permite ver, también influye directamente en la forma en que vivimos, trabajamos y utilizamos los espacios. Una correcta iluminación puede favorecer el descanso y la relajación, mejorar la concentración y el rendimiento, predecir la fatiga visual, disminuir el riesgo de accidentes, generar ambientes más confortables, optimizar el consumo energético, reducir costos de funcionamiento, aumentar la vida útil de la instalación, mejorar la percepción de los espacios. Por el contrario, una iluminación deficiente o excesiva puede provocar fatiga visual, dolores de cabeza, encandilamiento, estrés y molestias visuales, reflejos molestos sobre pantallas, disminución del rendimiento, alteraciones en los hábitos de descanso. ¿Por qué no todos los ambientes necesitan la misma iluminación? Cada ambiente tiene un uso diferente y por lo tanto requiere distintos niveles de iluminación. Por ejemplo, un dormitorio está destinado al descanso y necesita una iluminación suave que genere tranquilidad y favorezca la relajación. Una cocina requiere mayor visibilidad para preparar alimentos de manera segura. Una oficina necesita iluminación suficiente para evitar el cansancio visual durante la lectura o el trabajo frente a pantallas. Un laboratorio demanda precisión para la observación de detalles. Un quirófano exige niveles muy elevados de iluminación debido a la complejidad y responsabilidad de las tareas médicas. Por eso, el proyectista no puede decidir la iluminación a ojo. Debe calcularla técnicamente. La importancia de las normas técnicas. La importancia de la iluminación es tan grande que existen normas nacionales e internacionales que establecen niveles mínimos recomendados según el tipo de actividad desarrollada. Entre las principales normas se encuentran IRAM ADLJ 2006, que establece criterios y niveles recomendados de iluminación para distintos ambientes, ISO 6E 89951, norma internacional sobre iluminación en lugares de trabajo, y UNN 124641, utilizada ampliamente en Europa para definir requisitos de iluminación interior. Estas normas tienen como objetivo proteger la salud visual, mejorar el desempeño de las personas y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
Gracias a estas recomendaciones, sabemos que un quirófano necesita mucha más iluminación que una oficina, y que una oficina requiere más luz que un dormitorio. La iluminación en una vivienda unifamiliar continúa con todo el resto del texto. Si querés, puedo seguir leyendo o hacer un alto en algún punto específico. No, sí, leyendo. La iluminación, vivienda familiar. Claro, continúo entonces. La iluminación en una vivienda unifamiliar. En una vivienda, el objetivo no es solamente iluminar, sino crear espacios saludables y confortables para quienes los habitan. Una correcta planificación permite descansar mejor, evitar el encandilamiento, reducir el esfuerzo visual, crear ambientes agradables, utilizar la cantidad justa de luz, disminuir el consumo eléctrico y evitar la instalación innecesaria de luminarias. Además, un buen proyecto aprovecha al máximo la iluminación natural durante el día. La luz natural debe ser la principal fuente de iluminación siempre que sea posible. El diseño arquitectónico y eléctrico debe buscar aprovecharla mediante ventanas correctamente orientadas, patios internos, claraboyas, aberturas estratégicamente ubicadas. De esta manera, durante gran parte del día, se reduce considerablemente la necesidad de utilizar iluminación artificial, disminuyendo el consumo energético. Cuando llega la noche o las condiciones naturales no son suficientes, la iluminación artificial acompaña las actividades cotidianas, proporcionando el nivel de luz adecuado para cada situación. El rol del proyectista eléctrico. El proyectista eléctrico no solo diseña circuitos y tableros, también debe analizar cómo se utilizará cada espacio y determinar cuál es la solución lumínica más adecuada. Entre sus funciones se encuentran evaluar las necesidades del usuario, analizar el uso de cada ambiente, calcular los niveles de iluminación requeridos, seleccionar la tecnología más conveniente, definir la distribución de las luminarias, dimensionar los circuitos eléctricos, optimizar el consumo energético y garantizar el confort visual y la seguridad. Por este motivo, el cálculo de iluminación representa una herramienta técnica indispensable dentro del proyecto eléctrico. No se trata simplemente de colocar focos, sino de diseñar espacios que permitan vivir, descansar y trabajar de manera más saludable, eficiente y segura. El rol del método de cálculo de iluminación paso a paso. Una vez comprendida la importancia de la iluminación dentro del proyecto eléctrico, el siguiente paso es determinar cuánta luz necesita cada ambiente. El objetivo del cálculo es responder 4 preguntas fundamentales. 1. ¿Cuánta iluminación necesita el ambiente? 2. ¿Cuántos lúmenes debo aportar? 3. ¿Cuántas luminarias necesito? 4. ¿Qué tipo de luminaria es la más adecuada? Paso 1. Identificar el uso del ambiente. Lo primero que debe hacer el proyectista es analizar qué actividad se realizará en ese espacio. Por ejemplo, dormitorio, descanso y relajación, cocina, preparación de alimentos, living, reunión y esparcimiento, oficina, lectura, escritura y uso de computadoras, laboratorio, trabajo de precisión, quirófano, tareas médicas de alta complejidad. Cada actividad requiere un nivel de iluminación diferente. Paso 2. Determinar los lux recomendados. Los lux representan la cantidad de luz necesaria sobre una superficie. Ambiente, lux recomendados. Dormitorio 50-75 lux, living 100 lux, comedor 100-150 lux, cocina 200-250 lux, baño 100-200 lux, lavadero 200 lux, escalera 100 lux, oficina con computadoras 500 lux, sala de reuniones 300-500 lux, aula 300-500 lux, laboratorio 500-750 lux, quirófano 1000 a 10.000 lux. Estos valores se basan en recomendaciones de normas técnicas y buenas prácticas de diseño. Paso 3. Calcular la superficie. Se mide el largo y el ancho del ambiente. Superficie metros cuadrados es largo con ancho. Ejemplo, dormitorio 4,0 metros, ancho 3,0 metros, superficie 4,03 es 12 metros cuadrados. Se utiliza la siguiente fórmula. Lúmenes necesarios es lux con superficie. Ejemplo, 75 lux con 12 metros cuadrados es 900 lúmenes. Este valor representa la cantidad teórica de luz necesaria. Paso 5. Aplicar el coeficiente de seguridad o mantenimiento. En el uso real, las luminarias pierden rendimiento debido al envejecimiento, suciedad y depreciación del flujo luminoso. Por ello se aplica un coeficiente de seguridad. Lúmenes corregidos, lúmenes necesarios con coeficiente de seguridad. Coeficientes recomendados, tipo de ambiente coeficiente, ambientes muy limpios 1,10, viviendas 1,20, oficinas 1,25, talleres 1,30, ambientes con mucha suciedad 1,40. Ejemplo, dormitorio 900 lúmenes con 1,20 es 1080 lúmenes. Por lo tanto, el dormitorio deberá diseñarse para aportar aproximadamente 1080 lúmenes reales. Paso 6. Seleccionar la tecnología de iluminación. Dos utilizadas como LED, fluorescente compacta, tubos fluorescentes, halógena e incandescente. Además, se menciona que actualmente la tecnología LED es la más recomendable debido a su eficiencia energética, menor consumo y mayor vida útil.
Después de eso continúa el paso 7, que es determinar cuántas luminarias se necesitan. Cantidad de luminarias igual a los lúmenes corregidos divididos por los lúmenes por lámpara. Por ejemplo, en el caso del dormitorio, con 1080 lúmenes corregidos y una LED de 9 vatios que aporta 900 lúmenes, se divide 1080 entre 900, lo que da 1,2, y se redondea hacia arriba obteniendo 2 lámparas LED de 9 vatios. Luego se calcula el consumo eléctrico, multiplicando las 2 lámparas por 9 vatios, es decir, 18 vatios en total. Después se presentan las equivalencias aproximadas entre las distintas potencias y flujos luminosos para diferentes tipos de lámparas. Y finalmente el paso 8 es determinar cuántas luminarias, paso 9 calcular la potencia total instalada, y así sucesivamente, hasta llegar a la selección de la temperatura de color y la conclusión. Voy con la conclusión. El cálculo de iluminación permite transformar una decisión basada en la intuición en una decisión técnica y fundamentada. El proyectista analiza el uso del ambiente, determina los niveles de lux establecidos por las normas, calcula los lúmenes necesarios, incorpora un coeficiente de seguridad, selecciona la tecnología adecuada y define cuántas luminarias serán necesarias y cuál será el consumo de la instalación. De esta manera se logran instalaciones más eficientes, seguras, confortables y adaptadas a las necesidades reales de cada usuario, optimizando el consumo energético y garantizando que cada espacio cuente con la iluminación adecuada para las actividades que allí se desarrollan. Voy con la conclusión. Bueno, así es como ustedes escucharon que es importante tener ese parte de conocimiento para poder desarrollar bien el proyecto. Así que bueno, en la próxima clases vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Que venía a ser la quinta, ¿sí? Para saber bien, ¿sí? La iluminación y bueno, y otra cosa para tener en cuenta, ¿no? Cómo calcular y hacer bien un proyecto eléctrico, si llevarlo de este punto, ¿sí? A llevarlo, ¿sí? Bien a este punto. Como viera, ¿sí? También yo tengo por acá, creo que, a ver, acá estoy. Una vez obtenido eso, ¿no? Yo puedo sacar también, hacer un tipo render, ¿sí? Vamos a ver que yo voy a hacer un render, ¿sí? Vamos a hacer que de acá, sí, obvio que esto tiene mucha iluminación, yo le bajaría, vamos a bajarle un poco la opacidad de esta iluminación, que lo bajamos así. Creo que venía a ser el foco de acá, sí, entonces vamos a sacar escape, sí. Ponemos acá, está muy fuerte y le bajamos, ahí va, ahí me gustó. ¿Ves cómo cambia? Obvio que esto es todo un cálculo, ¿sí? Yo acá después cambio la iluminación cuánto es, para, para eso es el cálculo, y yo pongo el número exacto para ver si está bien o mal. Obvio que acá el comitente me va a decir si quiere un cielo raso o no, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer algo que está bueno que lo sepan, ¿sí? Yo acá en Skate saco una imagen, lo guardo, pongo acá, ¿sí? Creo una imagen que la creé, ¿sí? Acá se va a ver cómo el ChatGPT me lo hizo. Pero si yo acá le pongo, bueno, quiero más información y que me detalle bien para mandarle al cliente, ¿sí? ¿Qué clase de luces y el tema de los cálculos? Bueno, lo pongo acá, lo genero y me hizo esta imagen, ¿sí? Como ves, acá se va a ver el uso del ambiente, la cocina, la preparación de alimento, el comedor, ¿sí? Los, la luz, ¿sí? Recomendada en la cocina, ¿sí? Entre 200 y 250. El comedor, ¿sí? Entre 100 y 150. Yo en la cocina le pondría un poquito más, depende, ¿sí? El cálculo de la superficie, de largo, tiene casi 7 metros, de ancho 5, ¿sí? Son 36, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me empieza a hacer el cálculo de cuánto es
más el coeficiente. Entonces me dice, bueno, son 7800 lúmenes, ¿sí? Entonces, el SEIR, elegí la tecnología. Acordate, ¿sí? Siempre hay que ir paso por paso. Es como la matemática, esto es paso por paso. Entonces, seleccionas que yo quiero LED, porque la persona te puede elegir lo que quiere. Si lo que yo no, acá quiero una luz fluorescente, entonces el cálculo es diferente, porque tiene mayor iluminación eso, por ejemplo. Entonces no necesita tanto focos. Creo una imagen. Eso es todo, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, que venía a ser la quinta, para poder seguir desarrollando antes de iniciar todo el proyecto eléctrico. Así que bueno, nos estamos viendo y hasta luego.